En este módulo se va a analizar un sistema analógico con una entrada muestreada, en la cual la salida se va a tomar y se va a analizar directamente y también su versión muestreada. Por lo tanto, considerando la entrada UDS muestreada, le llamamos U asterisco DS. Queremos analizar cuál va a ser la salida IDS y la salida muestreada. La salida IDS es HDS por U asterisco DS. La salida I asterisco DS va a ser la versión muestreada de esta I. Por lo tanto, el muestreo de HDS por U asterisco DS. Lo que nos planteamos es encontrar una expresión equivalente. Recordar que I asterisco DS es equivalente a I de Z, para Z igual a EST. Entonces, lo que nosotros buscamos es aplicar el muestreo. Este muestreo lo hemos significado poniendo un asterisco a todo el grupo que se quiere muestrear. Si este muestreo se realiza sobre una función del tiempo, entonces es una señal muestreada en el tiempo. Si la operación de muestreo se significa sobre una transformada de Laplace, esto es la transformada de Laplace de una señal muestreada. Esto es para dejar en claro la terminología que se utiliza. Asterisco significa muestreado. Muestreado en el tiempo o la transformada de Laplace de la señal muestreada. Bien, dicho esto, lo que queremos entonces mostrar es qué resulta de aplicar el muestreo a una señal que está configurada por el producto de una función de transferencia en S y una señal muestreada. Recordar entonces la nomenclatura que hemos utilizado. I asterisco DS va a ser entonces aplicar el muestreo a HDS por U asterisco DS. Queremos demostrar qué resulta de esta operación de muestreo sobre este producto de estas dos funciones de transferencia. Bien, aplicando el teorema de convolución, sabemos que si multiplicamos en Laplace, esto equivale a convolucionar en el tiempo. Por lo tanto, si IDS es igual a HDS por U asterisco DS, entonces I de t va a ser la convolución de H de t por U asterisco de t. Ahora bien, recordando la definición de la convolución, expresamos en función de esta definición la ecuación anterior. Por lo tanto, esto va a ser igual a la integral entre 0 y t de h de tau, u asterisco de t menos tau diferencial de tau. También se puede plantear h de t menos tau por u de asterisco de tau diferencial de tau. Son equivalentes. Bien, ahora recordando cuál es la expresión de u asterisco de tau, que es la sumatoria para k desde 0 a infinito de u de kt por delta de tau menos kt, reemplazando en la expresión anterior, resulta entonces que d de t va a ser igual a la integral de h de t menos tau por la u asterisco de tau reemplazada por la sumatoria de k desde 0 hasta infinito de ukt delta de tau menos kt. Bien, en la expresión anterior podemos introducir h de t menos tau dentro de la sumatoria y quedaría la integral entre 0 y t de la sumatoria de k de 0 a infinito de h de t menos tau u de kt delta de tau menos kt diferencial de tau. También podemos invertir el orden de las operaciones. La integral de la sumatoria es lo mismo que la sumatoria de la integral. Por otro lado, u de kt, como no depende de tau, podemos sacarlo fuera de la integral, entonces queda u de kt multiplicado por la integral entre 0 y t de h de t menos tau, delta de tau menos kt diferencial de tau. Si recordamos las propiedades de la delta,
podemos considerar que la integral entre 0 y t de h de t menos tau delta de tau menos kt es igual a la función reemplazando tau por el desplazamiento que tiene la delta, que es kt, o sea, quedaría h de t menos kt. Por lo tanto, la expresión anterior queda igual a la sumatoria de k desde 0 hasta infinito de u de kt por h de t menos kt. Si ahora se muestrea esta i de t, tomando la expresión anterior en t igual a it, intervalo de muestreo, resulta entonces la sumatoria para k de 0 hasta infinito de u de kt por h de it menos kt. Ahora bien, recordando la definición de la convolución discreta, esta expresión se puede escribir como i de z igual a u de z por h de z. O sea, convolucionar en el tiempo discreto es igual a multiplicar las transformadas z. Pero la transformada z para nosotros, tomando z igual a LST, es igual al producto de las transformadas de Laplace asterisco. Con lo cual, nuestra expresión final queda que i asterisco de s es igual a h de s muestreado por u de s muestreado. En conclusión, muestrear el producto de h de s por u asterisco de s es igual a tomar el producto de las funciones muestreadas. Recordar entonces, como habíamos dicho, que la transformada de Laplace asterisco de i de s es i de z y las transformadas de Laplace asterisco de h de s y u de s son h de z y u de z respectivamente. Por lo tanto, la conclusión a lo que se quería llegar es que cuando se muestrea el producto de una función en S por una función muestreada en S, el muestreo de ese producto equivale al producto de las funciones muestreadas. Para completar el resultado anterior, analizamos la función de transferencia de la cascada de dos bloques analógicos que están conectados directamente o que están separados por un muestreador. En el caso A, analizamos entonces dos bloques H1 de S y H2 de S conectados directamente. Nos interesa analizar cuál es la salida y la función de transferencia. Si la entrada es X de S y después del muestreador X asterisco de S y la salida Y de S y muestreada Y asterisco de S, veamos entonces a qué es igual Y de S. Y de S entonces se puede plantear como X asterisco de S por H1 de S por H2 de S. Entonces, muestreando I de S, tenemos que considerar todo el bloque X asterisco de S por H1 de S por H2 de S, todo muestreado. Teniendo en cuenta la propiedad que se consideró en la primera parte, por un lado se considera X muestreado y por otro lado se muestrea el conjunto de las dos funciones de transferencia H1 y H2 de S. El caso B es similar, pero los dos bloques H1 y H2 de S están separados por un muestreador. La entrada es X de S, muestreada X asterisco de S. La salida es Y de S, muestreada Y asterisco de S. Y consideramos
la salida intermedia de H1 y 1 de S, muestreada y 1 asterisco de S. La expresión de I de S, por lo tanto, resulta I1 muestreado asterisco de S por H2. Pero I1 es X asterisco de S por H1 de S. Por lo tanto, I1 muestreado va a ser, aplicando la propiedad vista anteriormente, X asterisco por H1 asterisco de S. Reemplazando en la expresión anterior, I de S resulta entonces X asterisco de S por H1 asterisco por H2. Por lo tanto, muestreando I resulta igual a X asterisco de S por H1 asterisco de S por H2 todo muestreado. Aplicando la propiedad vista anteriormente, los bloques o el bloque que no está muestreado, a ese se le aplica el muestreo. Entonces queda X asterisco por H1 asterisco por H2 asterisco. Para poder comparar ambos resultados, escribamos las conclusiones anteriores. Para el caso primero, I asterisco de S se vio que era igual a X asterisco de S por H1, H2 de S muestreado. Y para el caso B, I asterisco de S es igual a X asterisco por H1 asterisco por H2 asterisco de S, respectivamente. La conclusión importante es que si desarrollamos un ejemplo o un caso particular, como se muestra en el ejercicio 3.1 del libro de Fadale Visioli, se concluye que H1DS por H2DS muestreado no es igual a H1 muestreado de S por H2 muestreado de S. Esto, como en todas las demostraciones, si uno prueba para un caso que no se cumple, entonces no es válida esta igualdad. Se puede probar entonces que para un ejemplo particular, H1 por H2DS muestreado es distinto de H1 muestreado por H2DS y, habiéndolo probado para un solo caso, alcanza para decir que no es una conclusión general.